Decía Eduardo Galeano: allá en la época colonial, la plata de Potosí fue, durante más de 2 siglos, el principal alimento del desarrollo capitalista de Europa. Vale un Potosí, se decía, para elogiar lo que no tenía precio. A mediados del siglo XVI, la ciudad más poblada, más cara y más derrochona del mundo brotó y creció al pie de la montaña que emanaba plata. Esa montaña, el llamado Cerro Rico, tragaba indios. En el video de hoy te mostramos el manantial de la plata de América. Ingresamos a una mina en el Cerro Rico de Potosí. Un nuevo día en Potosí. Se complica dormir con la altura. Espero que nos podamos acostumbrar. Y hoy vamos a hacer uno de los principales atractivos y actividades que hay para hacer acá en la ciudad, que es visitar el Cerro Rico, un cerro que tuvo y tiene muchísima importancia en la historia no solo de Bolivia, sino del mundo. Así que ahora vamos a ir a hacer esta actividad con la gente de Sin Frontera Tours. Estamos esperando que nos van a pasar a buscar por acá y nos vamos derecho para el cerro. Hicimos la primera parada, estamos en el Mercado Minero, un mercado que se encuentra muy cerca del Cerro Rico. Y acá Juan Carlos, nuestro guía, nos empezó a contar cuáles son las tradiciones, cuáles son los elementos que usan los mineros en la mina, valga la redundancia. La coca es muy importante, es parte de nuestra cultura, ¿no? La coca les da energías, les da fuerzas para trabajar en la mina. Los mineros van en la mañana, retornan por la tarde. Ellos están todo el día dentro de la mina, 8 horas, 10 horas dentro de la mina sin comer, solo coca. Esto se llama lejía. Lejía es un compuesto vegetal. Está hecho a base de patatas, papa y la ceniza de la quinoa. La quinoa es un cereal típico del altiplano, la ceniza del tallo con patatas. Tiene diferentes colores y hay diferentes variedades, es de acuerdo al gusto del minero. Unos más dulces, otros más fuertes, más agrios, depende del minero. Esto actúa como catalizador, es un catalizador natural. Quiere decir que la coca no se come, solo se toma el jugo. Entonces los mineros toman el jugo con esto más rápido. El efecto es más rápido. Ellos beben pequeñas dosis, así en la tapita, dentro de la mina, ¿no? Uy, estoy chayando. Es alcohol 96 grados, ¿puedes sentir? O si quiere puede probar también. Eu quero provar. Agilha instantâneo, ó. Oi, gente. Isso é algo. Probaron todos los hombres, ¿saben? 96%. 96 grados. Alcohol puro. Es una superstición tomar puro. Ellos dicen si un minero toma alcohol mezclado con jugo, agua, Coca-Cola, otra cosa, el diablo, porque ellos creen en el diablo dentro de la mina, le da mineral mezclado, mixto. Pero si un minero toma alcohol puro, el diablo le da mineral puro. Es la razón que ellos prefieren tomar el alcohol puro. Lugar en el mundo donde se vende dinamita en una calle, en un mercado. Puede comprar un turista, puede comprar una señora, un joven, cualquier persona. No hay ningún control. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque tenemos una tradición de más de 450 años que se trabaja la montaña. Entonces la gente, los mineros, no utilizan para otras actividades, solo para el trabajo de la mina. Es la razón que existe este mercado. Solo la dinamita en realidad no es peligrosa, pueden golpearlo, pueden prenderle fuego, no hay problema. ¿Puede poner fuego? No, se necesita la mecha y el detonador o fulminante. Esto sí es peligroso. Con el calor explota.
con un golpe explota. Claro, porque tiene químicos, ¿no? Químicos que con el calor se produce la reacción, ¿no? La reacción de la explosión. Entonces tenemos luego la mecha, que la mecha del minero, miren, lo utiliza una brazada que equivale a 1 metro, es una medida de los españoles. A 1 metro más o menos, en medio tiene pólvora. Esto es pólvora. Esto se coloca aquí, luego se asegura con la boca y se introduce dentro de la dinamita. Es lo que llamamos un armado, un completo. Y nos contaba también que hay una tradición, que esto, bueno, queda libre elección de cada uno de los visitantes, pero la tradición sugiere, invita a que uno compre un presente para llevarle al minero, ya sea la coca, ya sea dinamita, algún refresco, algún cigarrillo o algún gorro, medias o algo, digamos, como un presente para los mineros. Vamos a llevar así un refresco, así, la coca y el... Así, 20. ¿Está chequeado que yo puedo tener todo esto junto en la mano? No sé. Como contaban recién, este es el único lugar en el mundo que se vende dinamita libre. Vos podés venir y comprar, vale 30 bolivianos. Qué loco que vendan esto a la calle a cualquiera. Y bueno, decía que únicamente se puede comprar y llevar a la mina, que si te agarran en otra ciudad con esto es ilegal. Pero acá en Potosí es legal. Unas 300 minas en toda la montaña y 8.000 mineros trabajando actualmente. Bien, muchachos, estamos en una de las minas más importantes de la montaña. La mina se llama Pailabiri. Era una mina que pertenecía al gobierno, al Estado, pero ha sido toda esta estructura ya está abandonada. Ahora el Estado, el gobierno, la Corporación Minera de Bolivia, que es su empresa la que administra, solo alquila a las cooperativas la galería principal para que ellos puedan extraer el mineral. Los mineros, para que ustedes tengan una idea, cuando entran por acá a trabajar tienen que caminar 1 hora y media, 2 horas, caminar hasta el lugar de trabajo. Una vez que ellos sacan el mineral de dentro de la mina, como utilizan la galería principal, sacan a través de este rail con vagones, carros metaleros se llama, más adentro vamos a ver, y utilizan corriente. Por favor, no van a tocar el cable que hay arriba. Entonces ellos sacan el mineral aquí a estos buzones. Esto se llama un buzón. Es aquí donde echan el mineral para luego negociarlo, venderlo a otra compañía privada. El trabajo del minero termina aquí, una vez que saca el mineral a este lugar. Luego viene otra persona que negocia con el minero solo viendo, es a vista de ojo por la experiencia. Se lo llevan a otro lugar alrededor de la ciudad donde procesan el mineral, lo muelen, lo mezclan con químicos para separar según el mineral. También es aquí donde nace la contaminación, ¿no? Porque utilizan mucho químico y agua. Y las mujeres, lo que han visto, algunas mujeres van a ver por aquí, ellas lo que hacen es el trabajo de seleccionar. O sea, hay rocas que no son buenas, entonces las desecha, ¿no? Entonces hace de que el mineral se vea mejor, para que cuando viene el que compra, pueda ver que está muy bien el mineral. Porque la mujer no puede entrar dentro de la mina, es mala suerte, solo trabaja afuera de la mina. Ser minero es una tradición, así que los nenes desde los 10-12 años ya empiezan a trabajar con sus papás y una vez que aprenden 3 cosas se consideran mineros. Una es poder reconocer los minerales, 2 es saber manejar los explosivos y la tercera es saber moverse por las galerías, bueno, y ahí ya se consideran mineros.
entrada principal, la mina más importante de la montaña, la mina Pailaviri. Y acá nos dejaron pasar hasta la boca de la mina. Hay que tener cuidado porque puede estar por salir algún carro. Así que vamos a entrar solo hasta acá. Y ahí están entrando los mineros a la mina. Esta mancha negra que se ve acá es sangre de llama, que lo hacen como ofrenda para la buena suerte. Y bueno, ya no se alcanza a ver, allá van caminando. Tienen 1 hora y media, 2 horas de caminata hasta llegar a su puesto de trabajo. Esta es la mina Pailaviri, la principal de todo el cerro. Aquí trabajan 4 cooperativos. ¿Y trabaja con toda su familia acá? No, yo estás solo. solo. Claro, yo vivo aquí en la ciudad. Gracias, suerte. Nada, Gracias. de nada, a ustedes. Bueno, llegamos hasta la parte más alta que se puede llegar en vehículo. Acá nos explicaban que toda la mina hay distintas cooperativas y cada uno de los mineros es responsable, es libre, digamos, son independientes de trabajar cuando ellos quieran, a la hora que quieran, y además son responsables de vender el mineral que extraen y negociar además el precio al que lo van a vender. Y llegó el momento de cambiarnos para entrar a la mina. Nos van a dar cascos y camperas. Nos vamos a cambiar y vamos a entrar a ver lo que viven los mineros adentro de la mina. Estamos listos para entrar a la mina. Tenemos casco, esto que es como impermeable, pantalón también, botas y también nos dieron unas bolsas para las medias por las dudas para que no se mojen. Pronto. ¿Por qué você fala en portugués? Porque todo el mundo habla portugués aquí. Esta es la mina Sumajorco pequeño, Sumajorqueto se llama. Igual a la entrada de la mina, sangre de llama, ¿no? En esta mina no hay riel, ellos utilizan gomas. Sí. Para los carros. Ellos trabajan todavía en forma más precaria, más manual aquí. Estamos entrando a la mina. La verdad que a mí me da un poquito de claustrofobia. No sé qué se irá a ver de esto o qué no. Perfecto, vamos. Estamos listos. Ay, estoy muy ¿Emocionada? Sí, para entrar acá. Está muy bueno. Me recuerda un poco cuando fuimos a Ouro Preto, que entramos también a una mina, pero era, mi recuerdo de esa mina, es que era muy... Mucho más chiquita. Muy chiquita, tenías que estar todo el tiempo agachado y acá entramos bien de parados. Acá ya se ve plata y zinc en la pared y esta acá arriba es la vena que van siguiendo los mineros para hacer las galerías. ¿Cómo venís? Voy. No me hace mucha gracia, hace como 5 minutos que estamos caminando. No hace 5 minutos. Hace un montón, ya debemos estar como... No hace ni 5 y creo que escuché que me pareció que tenemos que caminar 10. Bueno, acá sí ya tengo que pasar agachada. Ahí es el final de la galería, es de donde están sacando ellos el mineral. Ellos tienen que sacar aproximadamente 1 tonelada en cada vagón, en cada coche. Primero, el primer trabajo de un minero es encontrar una vena de mineral, un filón. Vena decimos porque es como las venas de la sangre, ¿no es cierto?
Entonces han debido ver en algunos lugares, por ejemplo aquí está brillando, aquí hay una línea, ¿ah?, donde están los huecos. Entonces el minero va siguiendo esa vena. Puede ser arriba, puede ser abajo, no se sabe, es la suerte. Pueden avanzar 1 metro y luego la vena perderse. Entonces por esa razón para los mineros es muy importante la fe, creer. Por eso tienen a la estatua del diablo, que luego vamos a ver. Ellos le piden al diablo que les dé minerales, ¿no? Que los minerales sean más grandes. Los españoles han sacado de 3 metros de grosor plata pura. Y ahora pueden ver lo que sacan los mineros, apenas unos centímetros. ¿Ah? Por eso es que es mucho trabajo para muy poco dinero. Bueno, y acá llegamos hasta el final de la mina. Acá estas las paredes que están rompiendo para avanzar. Y lo que nos contaba es lo que siguen, es esta vena que le llaman, que es la plata que está incrustada en la piedra. No dejo de pensar lo duro que es trabajar acá. Todo el día. Nosotros estamos a 5 minutos, ya se siente la falta de aire. No olvidarse que estamos en la altura y en un espacio tan cerrado, tan claustrofóbico. Ellos están preparando cuidadosamente, de mucha experiencia, los explosivos, las dinamitas. Primero van a perforar, luego, sí, pueden un hacerlo. refresco. Aquí el amigo de Argentina, refresquito, coquita. Y coca. Coquita para que echen a todos, ¿no? Para que compartan, ¿no? Para todos. Más dinamita. Ahí está más macazo. Estos son los cartuchos ya de dinamita. Y esto, lo que hacen estos tubos, ¿no?, de papel, aquí van a introducir algunos nitrato de amonio y luego para cerrar el orificio, cerrar el hueco, polvo de la misma mina, tierra. Eso es para tapar, porque si no tapan el hueco es como un fusil, como un misil, solo sale afuera la explosión, ¿no? Entonces si está cerrado, tapado, explota, saca la roca. Entonces por esa razón para ellos es muy importante, es un trabajo muy meticuloso, con calma, todo con calma, tiene que ser todo sincronizado lo que colocan. Ellos tienen que chispear, se llama, prender las mechas, ¿no?, uno por uno, y tiene apenas 1 minuto para prender toditas. Si ellos colocan 20 dinamitas, ellos no tienen que salir afuera, no pueden ir afuera. Ellos solo se protegen unos 30 metros, ¿no?, por aquí, de ahí adentro, y luego se tapan los oídos, abren la boca, porque la explosión bota aire, ¿no?, entonces puede reventar los oídos. Pero ellos necesitan quedarse dentro de la mina. ¿Para qué? Para escuchar las explosiones. 1, 2, 3, hasta 18, 20. Si solo revientan 18 y él ha colocado 20, es un problema, porque él tiene que volver. El minero tiene que volver a revisar, a controlar. Porque si lo dejan así, puede ser que al otro día sus otros compañeros van a buscar la roca, a recoger la roca, y cuando están golpeando, un detonador explota. Y es un accidente. Es por esa razón que él debe quedarse, el minero, a escuchar las explosiones de dinamita. Bueno, y ahora se viene la aventura, que yo no estoy muy contento de esta aventura que vamos a hacer. Vamos a subir esta escalera y vamos a ir tipo cuerpo tierra. Y si todos logramos pasar, vamos a salir, vamos a ver el tío, el diablo, y vamos a salir por otra mina. Suerte, mi amor. Yo dije que no tenía miedo, pero la escalera está. Vamos, mi amor. Supuestamente la última parte. Ya llegamos a la galería principal. La verdad es que fue toda una verdadera aventura. No para cualquiera. No.
una de las chicas sufre el tema de la altura y de la claustrofobia y no la pasó tan bien, entonces es importante que uno lo sepa a la hora de hacer esto. Pero a mí lo que más me hace pensar es que nosotros vinimos acá, nada, media hora, una hora, no sé cuánto estamos acá adentro. Pero pensar... Y sin trabajar, estamos solo caminando. Sí, que hay gente que trabaja acá bajo estas condiciones, no me deja sin palabras. Amor. Está muy copado esto, pero tengo las pulsaciones. Qué buena excursión. Nos empezamos a meter en otro nivel, es todo bastante bien cerrado y hay que ir agarrándose todo el tiempo, pero acá logramos ya llegar a una parte que es bien alta, pero vamos a salir por otro lado. Llegamos al diablo, al tío Tío de que la donde mina. vienen a dejar las ofrendas. Pueden ver, es una estatua más antigua del diablo, ¿no? Este está un poco pintado, todo es el decorado por la fiesta de carnaval. En el mes de febrero ellos han arreglado un poco la mina, decorado, también le han pintado, mejorado algunas cosas que se caen por las explosiones de dinamita, por lo que vibra toda la montaña, entonces siempre se rompe algo, ¿no? Entonces ellos mejoran cada año. No se puede saber la edad, el tiempo de esta estatua, posible más de 100 años o de la época colonial, pero cada año ellos lo van arreglando, lo van mejorando, ¿está bien? Es un diablo minero, pueden ver, tiene las botas como los mineros, ¿no? Tiene las manos abiertas para recibir los regalos que le traen, cocas, cigarros, alcohol, ¿no? Tiene el pene, porque los mineros son muy machistas. Es la razón que ellos no permiten mujeres en la mina. La mujer, ellos dicen, es mala suerte en la mina. Mientras más viril, más minerales, ellos dicen, ¿no? Luego tiene la boca abierta para recibir los regalos, los cigarros que le traemos. En la boca también tiene como los mineros, el picho de coca, ¿no? Los ojos, los cuernos, es una representación del diablo, que ellos lo llaman tío, el tío de la mina. Ellos tienen muchas costumbres, muchas supersticiones. Por ejemplo, una de ellas, en la mina les dije que se puede trabajar de día, de noche, no hay diferencia, pero jamás se puede dormir. ¿Muere mucha gente en la mina? Sí, promedio de 8.000 mineros que tenemos ahora mueren más de 100 cada año. ¿Hasta hoy? Claro, sí, entre accidentes, ¿no? Por las condiciones que han visto, como los explosivos, derrumbes, cosas de la mina y enfermedades. Hemos terminado la actividad con la gente de Sin Fronteras, Juan Carlos, el guía, y fuimos con Edwin. La verdad que nos encantó, fue espectacular. Recorrimos un montón, aprendimos un montón, nos fue explicando, acompañando, como contaba una de las chicas, sufrió un poquito ahí claustrofobia y acompañándola todo el tiempo, así que la verdad es que si vienen a Potosí y desean hacer esta actividad, realmente recomendamos que lo hagan con ellos. La actividad tiene un costo de, si uno viene en un grupo de 2 personas más o menos, 4, sale 120 pesos bolivianos por persona, y si vienen en un grupo grande, el costo es de 80 pesos bolivianos. Terminar nuestra experiencia en la mina, la verdad que después del salar, otra de las cosas más lindas que hemos hecho en este viaje fue haber entrado acá. Me encantó poder conocer más de esta cultura, de la cultura minera que es tan fuerte y tan importante acá en Bolivia. Ver las condiciones con las que trabajan, ver las realidades. Estábamos recién conversando con el guía y él nos contaba que los mineros son personas que están muy orgullosas de la profesión que tienen. Entonces, si bien a nosotros por ahí nos choca cuáles son las condiciones con las que ellos trabajan, ellos son muy felices con el trabajo que hacen. De hecho, nos contaba que cuando es tradición de familia, cuando el hijo está obligado a trabajar con el padre en la mina, a los 16, 17 años se va a hacer el servicio militar, que es obligatorio acá en Bolivia, 1 año, y cuando vuelve,
el hijo es el que elige si sigue trabajando en la mina ya no con el padre, sino que en ese momento el padre tiene que comprar una parcela, digamos, para que su hijo siga explotando esa mina, o puede elegir hacer otra cosa, pero muchos de los mineros siguen eligiendo esta vida. Y otra cosa que nos contaban es que gracias a las visitas turísticas que se hacen acá a las minas, que no sé, si bien contamos que habían 300 minas, no es que se realizan las visitas en todas, sino solo en algunas, donde la gente de las cooperativas está dispuesta a recibir turistas, una parte de lo que uno paga para hacer este recorrido va a la gente de la cooperativa, a la gente de las minas, entonces ellos les permite tener otro ingreso de dinero para poder realizar mejoras y demás y de trabajo en las minas. Ya que, por ejemplo, ellos sacan más o menos unos 10 toneladas cada 10 días aproximadamente, y eso tiene una ganancia para ellos de unos 2.000 pesos bolivianos más o menos. Entonces nos decían que eso, 2.000 bolivianos más o menos, 2.500 es un sueldo mínimo acá en Bolivia, pero ellos ganan lo mismo con condiciones de trabajo muchísimo peores. Ya acabamos de terminar esta actividad, pero les queremos mostrar todo el equipo brasilero con el que estuvimos haciendo esta actividad. Hola, soy Keka. Hola, yo soy Bruno. Somos de Enriqueta Bay, con H. Vamos a poner acá. Bueno, nosotros somos de Sobre Rotas. Si no nos conoces, tiene un card de acá, voy a poner acá. Tiene un tour de nuestra camioneta. Soy Gaby. Y soy profesor de español. Mentira. Ahora hablan mucho mejor español. Anderson, Soy Ana. de Vibe de 2. Muchas gracias, chicos. Y yo soy Santi de Hakuna Matata por el mundo. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal y activa la campanita si no te perdés de ningún video. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran. Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento.